Y empieza a darme gritos. ¡Plano, plano! Y voy para allá, ¿qué pasa? Tal y cual, le pico una en medio de la nariz. ¡Calla! Yo no puede ser, no puede ser. Ahora, a poco que te despistes, Sí. te quedas sin colmena. A veces vale más tener menos. Mejor atendidos, más cuidados, con más mimo y demás. Que Caballero era ese señor que leía la naturaleza, que llevo camino de 40 años con ellas y sigues aprendiendo, ¿eh? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Picotazos. Pues en el capítulo de hoy vamos a empezar con una nueva sección súper interesante que se va a llamar Maestros de la Miel. En esta ocasión tenemos a este hombre que está ahí justo detrás, ya justo hemos acabado de grabar. Se llama Juan Prado, toda su vida, prácticamente toda su vida ha estado metido en esto. Luego os contará que el hombre se jubila y lo que quería hacer era ponerse a estudiar la barroa, el hombre. O sea que a ese tipo de persona traemos hoy. Así que nada, empezamos con la entrevista y esperamos que os guste. Yo soy Juan Prado, fui, ya estoy jubilado, profesor de ganadería aquí en Asturias, 35 últimos años en el Instituto FP Agraria de Luces, aunque yo comía de la vaca, porque la ganadería en Asturias es la vaca, siempre mi pasión fueron las abejas y desde un principio ya me metí en el tema de la apicultura y... Sí, mira, si me permites que te corte, justo esa va a ser la primera pregunta. ¿Cómo fue que tú empezaste en la apicultura? Bueno, pues recordando un poco... hubo una pequeña revolución apícola aquí en Asturias a principios de los 80, el año 82, 83, cuando se creó lo que era el Instituto para el Desarrollo de la Apicultura. Lo creó la Fundación Príncipe de Asturias y detrás de ella estaba un banquero, el Masabeu, estaba Masabeu detrás de ella, y se creó este instituto para el desarrollo de la apicultura. Estaba dirigido por un señor que ya murió, Gallol, era de Boal, y pusieron a, no sé si 11 chavales con furgoneta para divulgar la apicultura. Le repartieron Asturias en 11 zonas y cada uno con una furgoneta se dedicaba a fomentar la agricultura, la nueva apicultura en Asturias. Hasta ese momento Asturias era terreno de trobos, prácticamente no había colmena moderna. Bueno, si quieres un segundo explicar lo que son trobos para lo mejor a gente de Latinoamérica. No, trobos o truébanos son las antiguas colmenas que hacíamos aquí, que se hacían vaciando un tronco de un árbol. Sí, colmenas rústicas que se hacían antes, las de toda la vida. Que no tenían cuadros, no eran tal, y es lo que había. Entonces ese instituto pues empezó a fomentar el desarrollo de la apicultura en las colmenas modernas, con cuadros, con cuerpos para poder ir tal. Y claro, uno de los primeros sitios en que este instituto de desarrollo de la apicultura fue una escuela de FP Agraria, que en aquel entonces yo estaba en Tapia de Casariego. Y nos dijeron que nos teníamos que meter en la apicultura y fomentar la apicultura moderna. Y éramos dos profesores, uno ya fallecido, Ramón Sariego, que si bien nunca le molaron mucho las abejas, tenía una habilidad que era buen carpintero. Anda, coño. Era buen carpintero. Y a mí me molaban las abejas. Entonces... Una buena combinación. Una buena combinación, porque de aquella no te creas que se encontraba el material como se encuentra ahora. Entonces nos pusimos manga por hombro los dos, con unos planos que aportaba la propia fundación, el propio Instituto para el Desarrollo daba, que aún los conservo, unos planos definidos de cómo era la colmena Landstrom, cómo tenía que ser, y construimos unas colmenas y empezamos a funcionar, tal. Sé que después, más adelante, para adquirir más material fuimos a Portugal, a la zona de Lisboa, que ya vendían material, muy buen material por cierto, y barato, aquella era barato, y se hizo el primer apiario escolar ahí en el Cabillón, una finca que tenía el instituto en Tapia de Casariego. Y desde entonces mi pasión por las abejas nunca cesó. Cuando vine para aquí, nos volvieron a cambiar aquí para el Instituto de Colunga, que es un centro mucho mayor. Hubo unos años que no tuvimos abejas, pero en cuanto incorporaron un nuevo ciclo que era de agricultura y ganadería ecológica,
que en la programación traía apicultura, me faltó tiempo para montar el apiario. Aquí ponemos. Hay que afrontar esto como sea. Traía más cosas, pero no me corría en tanta prisa. Y se montó un apiario en Luces, que sigue funcionando, para enseñanza. Sí. También, entonces ahora te voy a preguntar, ¿cómo fueron tus primeros años después de... Al principio, nosotros, por ejemplo, que estamos relativamente empezando, vemos muchas cosas, nosotros hacemos mucha prueba y error. Yo no me acabo de fiar, me fío, pero siempre luego al final, siempre... Ten en cuenta que de aquella no teníamos barroa, ¿eh? Es que también va a ser una pregunta de después. Eso ayuda, claro, eso ayudó bastante. Te haré esa pregunta también después. Es decir, de aquella no había barroa. O sea, era todo mucho más fácil. Era más fácil. Claro. Bueno, allí cuando se montó, mis primeros años, tenía el asesoramiento y la ayuda de estos chavales de la fundación, que iban por allí. Bueno, estos no, de uno en concreto que llevaba aquella zona, que era de Castropol, y me ayudó bastante con las abejas y con... Sí, para empezar. Con empezar. Sí que es verdad que nunca hubo, es decir, no hacíamos traslarves ni hacemos tal y cual, era la cría de reinas bastante sencilla, tal. Metiendo cuadro con huevo. Sí, y la verdad que iba bien, que iba bien. Funciona. Había eucalipto bastante, la zona era apropiada y iba bien bastante y funcionó bien. Y después yo, las abejas nunca las tuve, yo creo que en ese sentido soy un bicho un poco raro, porque no me importa que den miel o no me importa que den miel, a mí me gusta ver las abejas. Tú eres un purista. No, a mí me gustan las abejas. Después, la guerra queda, ponerte a sacar la miel y limpiar todo aquello después, tal. No me llena, vamos. No te llena, ¿no? A mí me gusta ver las abejas, abrirlas, ver cómo están, cómo funcionan, ver la reina, ver la puesta y jugar con ellas, más que tal. Me pasa un poco con los caballos, me encantan los caballos, pero paso de montar a caballo, no me da más montar a caballo. Sí, pero los caballos me encantan, son un animal soberbio, inteligente y demás. A mí no me matan los caballos, pero también te digo, las abejas sí, lo que pasa es que bueno, al final también... La miel al final es el fin, o sea, es el fin, sí, el que lo necesita. Pero una cosa que sí es impresionante de las abejas, que llevo camino de 40 años con ellas y sigues aprendiendo, ¿eh? Sí, siempre lo digo yo también. Sigues aprendiendo. Si llevas 40 años con ellas y sigues leyendo y aprendiendo y viendo cosas nuevas y tal, y la verdad que impresionan, impresionan en ese sentido, que en 40 años nunca te han dejado de decir, oye, descubres algo nuevo, aprendes algo nuevo, o ves una idea nueva y tal y cual. Y además, las abejas para mí tienen otra cosa también bastante tal. Yo en el fondo soy ingeniero. ¿Sí? Y a mí lo de los inventos y de crear y diseñar y hacer cosas me encanta. Y las abejas, para jugar con eso, te da posibilidades infinitas, de hacer cuadros especiales o de separadores especiales para que salgan por un lado o en otro lado, para criar reinas, para fomentar, te permite jugar y diseñar cosas. También es verdad que, por ejemplo, a nosotros nos pasó este año que manejos que tú puedes hacer, a lo mejor, que nosotros hicimos un manejo con una colmena y se nos echó muchísima gente encima, diciendo que, bueno, que prácticamente que las íbamos a matar, que íbamos a enfriarla tal, pues esa misma colmena luego, casualmente, que yo tampoco me echo flores, porque hicimos aquel manejo así de a la remanguillé, esa colmena acabó siendo un bicho que le pusimos alzas y alzas y alzas y era una torre, que dices tú tampoco, a lo mejor lo haces en otra y son animales al final, y no funciona igual o tal, pero... También es lo que te digo, es como muy subjetivo, lo que puede funcionar a veces no funciona, lo que funciona a veces no... Lo que sí pasa en esto es que todo el mundo se cree en el... ¿Cómo te iba a decir? Sí, la verdad que la tiene... En la verdad absoluta. Sí. Y en esto no hay verdad absoluta. Exacto. Es decir, lo que te funciona un año, al año siguiente no te funciona. Exacto. Lo que hoy vale, mañana no sirve. Tal. Sí que, por ejemplo, hay una cosa que es para mí trascendental, y lo decía un chaval, Alberto Uría, cuando escribió un libro del avelleiro, el mundo del avelleiro, algo así, o no sé si lo pone en el libro, lo dijo en la presentación, que el avelleiro era ese señor que leía la naturaleza. Es decir, que no lee la colmena y su entorno, su momento y cómo está. Y muchas veces yo creo que hay que ir ahí, es decir, aprender... Claro, eso es lo difícil al final. Es decir, leer la colmena no es leer las abejas, es leer el entorno y el momento en el que están y por qué pasa lo que están. Y eso es lo difícil, eso es lo difícil de aprender a valorar la situación con el contexto. Exacto.
Sí. Vale, te vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es que des, si tienes algunos consejos para la gente que empieza, porque a nosotros nos ve mucha gente de muchos sitios que está empezando y pues bueno, nos ve para intentar aprender un poco y demás, y ya que te tenemos hoy a ti, que seguro das muchos mejores consejos que nosotros. No, hombre, yo aquí en Asturias eso me lo preguntan muchas veces, ¿eh? No te creas que hay gente que quiere... yo quiero poner una colmena, de mano siempre les digo que una colmena sola no ya, se puede una colmena, poner. sí. No es viable, Sí. es decir, ponte 2 o 3 mínimo, Sí. porque con una colmena no tienes solución para ayudarlas si pasa algo. Exacto. Nosotros empezamos con 4. 4 me parece el número bien. Mínimo ya sí, para empezar. mínimo para empezar, exacto. Y después siempre doy un consejo. Mira, aquí en Asturias, por suerte, tenemos no sé cuántas, pues igual 12 o 15 asociaciones apícolas. Sí, hay un montón. Sí. Y algunas bastante buenas. Y por lo que yo sé, que las conozco bien, la capacidad de ayuda que tienen al que empieza es muy grande. Es decir, tú ahora mismo te quieres comprar unas colmenas, te vas a la asociación de Oviedo o a la de Gijón o a la de, la de la Cuenca, te vas a esas asociaciones, lo dices, te van a decir el primer día que no te puedes apuntar hasta que no tengas el CEA, que estés legalizado, pero eso no quita que te van a ayudar. Te van a ayudar a comprar material, te van a ver dónde puedes hacerte con las abejas, o si encuentras un enjambre cómo lo haces y demás, y a partir de ahí te van a tutelar para que empieces tus primeros pasos. Y eso para mí es fundamental, es decir, tener quien te ayude. Y hay veces, en esto de la apicultura, los apicultores para eso son bastante sociales, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Hay apicultores y apicultores, ¿eh? Yo también escucho mucho, muchos apicultores, a lo mejor más grandes, pero apicultores que ya tienen unas cuantas o que ya generan bastante dinero, que no ayudan tanto. Y sé mucho, es más, te puedo decir de apicultores que a lo mejor tienen un hostal, vas tú para el pueblo y como que te intentan echar, como que muchos problemas de esos, sí que sé que hay. Aquí en Asturias no sé tanto, no, pero te digo que los... A ver, hay. No, eso sí que pasa, mira, con los apicultores hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, pero es verdad. Resulta que tú eres Nobel y vas de Nobel. Te dan una ayuda, montas 200 colmenas y el hecho de tener 2 colmenas te da ya la sapiencia de infinita porque tienes 200 colmenas. Sí. No, eres tan Nobel como cuando tenías 4, sí. No sabes nada, empiezas. Entonces sí que pasa que muchos apicultores, bueno, vamos a decir algunos apicultores profesionales, que yo conozco otros que no son así, que el hecho de ir de profesionales ya se creen, lo que decíamos antes, en posesión de la verdad absoluta, y hay que ir por lo que ellos dicen. Y meten unas gambadas, yo veo gambadas muy grandes, como que tengas 200 colmenas mal atendidas y porque no tienes 50 bien atendidas y vas a ganar más dinero. Sí, es más, mismamente... mira, iba a decir, vale, lo voy a decir, ¿qué cojones? Lo voy a decir, compañeros nuestros de YouTube, hay gente más o menos curiosa, por ejemplo, voy a dar nombres de gente que yo considero más o menos curiosa, que me da igual, por ejemplo, el de Sierras de Berrocal y tal, gente que le pone un poco de mimo, y gente que no es nada curiosa, o sea, que tiene un montón de colmenas y haber visto cosas que dices tú, de ir con la tapa y dices tú, joder, si parece que vas a matarlas, macho, o sea, si parece que vas tú queriendo a pillar. A muchos de esos apicultores les faltó la formación profesional agraria, donde les enseñan 4 principios básicos de ganadería, que incluye las abejas. Es decir, no el hecho de tener muchos animales conlleva tenerlos bien, ni van a dar mal rendimiento. A veces vale más tener menos. Mejor atendidos, más cuidados, con más mimo y demás. Además, eso que dices tú, en la apicultura se ve a los 30 segundos de estar con el apicultor. Se ve, sí. Que cuando le ves sacar el primer cuadro, digo... Sí. Es que se ve, yo te estoy de acuerdo. Y ves otros que tienen 300 colmenas y las tratan con un mimo, pero con un mimo que es impresionante. Sí. O 400, o 500, o 1000. Yo conozco gente que tiene 1500 colmenas y alucino cómo las tratan, alucino cómo las tratan. Hasta la última abeja se preocupan de que no haya una abeja que a ver si se le la va a aplastar y está manejando 1500 colmenas y se preocupa por una abeja que tiene en un cuadro. Muchas veces se pone eso de excusa, eso toda la vida se ha hecho. Es que yo tengo muchas, yo no puedo estar tanto porque yo tengo muchas. Entonces pum y venga. Eso en ganadería me pasan las abejas, pero pasaría como las vacas, igual. Y eso, por ejemplo, la gente lo descubrió, que, bueno, después hubo un cambio, pero descubrió que valía más tener menos animales, que dieran más que a la inversa. Después vino el tema de las ayudas comunitarias, que te pagaban por el número de animales y había que tener muchos fuera como fuera. Pero eso ya es un tema de la política agraria comunitaria, que las subvenciones. Sí, las subvenciones, sí. Eso, entonces había que tener muchas fuera como fuera. Bueno,
vamos a pasar a la segunda, que era lo que justo lo hablábamos antes, lo decías antes, así un poco de pasada, que era el tema de... Si a ti te parece, que ya sé que sí, pero si a ti te parece que la apicultura es mucho más difícil ahora que hace, por ejemplo, 20 años. Sí, no me parece. Sí, bueno, pero preguntaba más... No me parece. Estoy absolutamente convencido, sí. Vamos, convencidísimo. Y no solo por la barroa, el medio... Pesticidas incluso también, ¿no? Hay unas mortandades de abejas y demás, que eso... la producción, es decir, hace 30 años había muchas mayores producciones de abejas, estaban más sanas, funcionaban mejor, y no sé cómo decirlo, es mucho más difícil ahora. Es más, ahora a poco que te despistes, sí, te quedas sin colmena. Sí, estoy de acuerdo también. A poco que te despistes. Y en los pueblos mismamente, ¿cuánta gente, estoy seguro que lo sabes y que lo has visto y que tal, cuánta gente de los pueblos empieza a echar pesticidas, los ves sulfatando con cosas que no tienen ni puta idea, con cosas que dices tú, joder, macho, no tienes ningún cuidado de nada. No son solo los pesticidas, pueden muchas cosas, joder, pero no... Es verdad, pero no son solo los pesticidas. Yo creo que, por ejemplo, en Asturias estamos en un sitio relativamente bueno. Yo también, sí. Estamos en un sitio relativamente bueno. Es que hay sitios de España que coño, están con 50 colmenas en un asentamiento de girasol y al día siguiente no tienen una. Se acabó, ¿no? No es que les haya mermado alguna, es que en 24 horas se quedan sin ninguna y tal. Bueno, hubo casos en Francia con pesticidas nicotinoides que fueron escándalo de millones de colmenas, y no valía negar tal. Pero yo creo que en eso en Asturias estamos un poco mejor, no eso. Lo que pasa que teníamos la barroa, que es para mí el mayor problema que tenemos con la apicultura. Vino la velutina, que es un problema muy gordo, pero que se ve más que la barroa. Entonces la velutina está pagando las culpas de todo. Y realmente yo creo que aquí el gran problema es la barroa. Es el gran problema la barroa. Sí, pero si ya era el gran problema y le sumas otro que viene, que tampoco es pequeño. Evidentemente. Y además que los tratamientos y demás ya no están teniendo la eficacia que tenían. Es decir, pensar a alguien ahora que con un solo tratamiento contra la barroa va a tener arreglado el año, no. Es decir, igual un tratamiento sí, pero después tienes que añadirle unos cuantos recursos, truquillos y demás para tenerla controlada tal. Yo, por ejemplo... ¿Me estás queriendo decir oxálico? ¿Me estás queriendo decir? Bueno, también, ¿por qué no? Oxálico. Pero yo, por ejemplo, tú puedes hacer unas cuantas cosas con la barroa que la van a perjudicar para que cuando llegue el tratamiento, una vez al año, si lo haces, y lo tienes que hacer muy bien, porque si lo haces mal no vale, te sirva. Yo, por ejemplo, siempre, cuando ponía cera estampada, dejaba una esquina del cuadro sin cera estampada, para que las abejas me los tiraran a celdas de zángano. Y entonces, siempre que abría la colmena, si esas celdas de zángano estaban operculadas, las quitaba, ya está. Eso, quieras que no, a la barroa le hace mucho daño. Oye, trucazo, ¿eh? Sí, no. Es más, te voy a decir otro que me gusta casi más que ese primero. Dale. A un cuadro en una colmena Landstrom, normal, cuadro Landstrom, de alza, un cuadro de alza, ¿sí? Le pones en medio de la cría un cuadro de cera estampada, pero de media alza. Es que, sí. Y ellas debajo te van a estirar hasta el culo de la colmena con zanganera. Sí, eso nos pasó, ¿sabes cómo? Y es tan fácil como llegar con la escapátula, sacarla y quitarle ese cacho. Ahí te estás cargando mucha tapa. Mira, eso nos pasó a nosotros con un enjambre. Nos metió en una Dadant que teníamos, ¿no? Nosotros trabajamos Lanstroth, pero tenemos un par de ellas Dadant. ¿Qué pasó? Se nos metió en una Dadant y no teníamos cuadros de Dadant. O sea, no teníamos cera de Dadant. Entonces cogimos un cuadro de Lanstroth en Dadant. Y pasó eso, que se nos llenó abajo de zángano. Que no pasa nada tampoco y tal, pero pasó eso justamente. Que luego eso lo usamos, creo, para hacer un núcleo. Sí, y salió de la hostia. Por ejemplo, esos son, digamos, las trampas de zángano para tal. Por ejemplo, es muy importante que cuando se dé el tratamiento de la barroa esté libre de puesta operculada. Entonces, yo... Ya, pero libre 100% de puesta operculada... Rasca la cría.
¿Toda la cría? La operculada. Ya, pero toda la cría operculada, rascar la cría toda. Sí, lo que pasa es que tú no vas a hacer... ¿No la debilitas mucho ahí? No, tal. Vamos a ver, a mí rascar la cría no me gusta nada. A mí tampoco. No voy a defender eso. Pero poner un tratamiento de barroa con 2-3 cuadros de operculados ya no vale para nada. Vale más que te cojas esos cuadros y te los lleves literalmente para otro lado y pongas el tratamiento. Y si tienes, que es lo que muchas veces pasa, cuando pones el tratamiento de la barroa, que tienes 3 redondelinos de cría operculada, es un rascalacría muy controlado, pero eso quítaselo, no le dejes cuadros operculados. Mira, pues eso nosotros no lo estamos haciendo porque me da la sensación hostia, es que ahora de cara al invierno, que lo que quiero es que se ponga lo más fuerte posible, o lo más fuerte posible dentro de lo que le queda y tal. Si le rasco toda esta cría... Te equivocas tal. De cara al invierno, las abejas que tienes que generar se llaman abejas diutinas, las que pasan el invierno. ¿Sí? Las abejas diutinas que necesitas tienen que ser, sobre todo, más que muchas, sanas. Y tú generar abeja diutina con barroa, no generes una abeja sana. Entonces es fundamental que esa abeja sea sana. Para poder lograr eso, evidentemente casi estás obligado a adelantar un poco la extracción de la miel a agosto o a finales de agosto, a extraer la miel y poner el tratamiento en septiembre, a principios de septiembre, para que te genere una nueva generación de abejas diutinas y demás. Y esas abejas tienen que ser sanas. ¿Cómo lo haces? O con rasca la cría o quitando la cría operculada y demás, pero poniendo un buen tratamiento, ahí. Sí. Yo no descarto que si tú tienes una colmena que está muy fuerte y tiene 2 cuadros de cría operculada, pues que se los metas a un núcleo aparte y te lo lleves a otro sitio para que nazcan en otro crío, refuercen ese núcleo. Pero la capacidad que tiene una colmena que esté bien, de recuperarse del rascado de la cría, ojo, que cuando yo lo hago, yo cebo, alimento. Te iba a preguntar, te iba a decir eso. Tienes que alimentar y demás. Sí. Es alimento o líquido, entiendo, líquido para estimular la puesta. Y se reponen muy bien y muy rápido. Se reponen muy bien en... ¿Qué va? Para octubre ya tienes la colmena igual que la tenías, con abeja sana y sin barroa. Nosotros, es más, el plan que tengo es hacer eso. O sea, una que no esté, las que vea que están un poquito más debilucas, que no es que estén débiles, pero tal, y están en una caja, meterles un poco de... Lo hice el año pasado y me funcionó bastante bien. También te digo que hablé con otros apicultores, y me dijeron, hostia, yo eso nunca lo hice y me parece raro. Pero yo, alimentar con líquido para que cojan un par de cuadros de cría y venga. Y ahí ya, en principio, debería pasar el invierno bien. Sí, no, tal. Yo es que más importante que el número de abejas, siempre lo doy, que la abeja sea sana. Eso para mí es fundamental. Porque la abeja que nace tocada de barroa, ya nace muy tocada y ahí empiezan ahí a actuar los virus y empiezan las salas deformes y empiezan ahí los problemas, y esa abeja tiene que pasar el invierno y ya no te va a funcionar igual. Y si hay cría operculada, pues mira, la aprovechas, la llevas a unos núcleos, la separas de ahí, y esa, cuando se opercule esa cría, actúas en el tratamiento en ese momento. Es decir, no quiero decir que no vayas a actuar sobre ella. Tal. Ya entiendo. Hay una solución que pocas veces hice, pero tampoco sería desdeñable: encerrar la reina. Para que no ponga. Para que no ponga durante... Como en una jauluca de estas que hay, ¿no? Las hay. Sí, una jauluca pequeña, sí. Encerrar la reina, la tienes encerrada, me parece que son 14 días. Y a los 14 días, cuando la sueltas, lo que estaba operculado ya nació, y no hay nuevo operculado. Y entonces lo que hace, tengo que mirar ese dato bien, ¿eh? Sí, bueno, no importa. Además que está en una escala que hay un dibujo que te lo paso, que se ve perfectamente el motivo de tal. Ya no hay cría operculada, porque la que puso la reina ya salió y ya es el momento de poner un tratamiento y alimentar. Entonces tú recomiendas, es que parece una tontería, pero no es tan extendido. Yo hablé eso mismo con otros apicultores. También es verdad que del sur de España, y al final las cosas en cada sitio también cambian un poco y tal. No tiene nada que ver el sur con aquí. No, eso me refiero. Que... Es más, no tiene nada que ver aquí ¿cómo te iba a decir yo? La apicultura en la costa, donde estaba yo, en Colunga, que en alta montaña, no tiene nada que ver. Es más, para mí,
igual uno de los grandes recursos que tiene Asturias es que tenemos la alta montaña y la costa a tiro piedra. Sí. Eso es decir, cuando hablamos de transhumancia aquí, la transhumancia es de 40-50 kilómetros. Es decir, tú con 50 kilómetros que cambies tus colmenas, cambias del eucalipto al brezo. Hay sitios, bueno, y es un consejo que siempre daba a mis alumnos cuando se querían meter en esta guerra, digo, tú búscate guerra. Sí, tú búscate un apiario donde el castaño, y en invierno tiras para el eucalipto en la costa y en invierno tiras para el brezo para arriba, pero a 30 kilómetros de casa lo tienes todo, no te pasas el día en el coche, que hay muchos apicultores que se pasan el día en el coche. Y evita eso y es así. Bueno, eso mismamente también lo decía también medio Koldo, también decía algo así como evitar un poco la locura esta de muchísima gente que yo conozco, de que los llevan por toda España y están abajo y van subiéndolas para arriba, pum, 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 cuando se va la temporada avanzando, van subiéndolas para arriba y están todo el puto día con los camiones para arriba, con los camiones para abajo. Por ejemplo, en Asturias no tiene sentido. No tiene sentido. Y por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad de decirlo, yo no entiendo cómo en Asturias no nos olvidamos un poco de la miel y empezamos a criar abeja. Porque hay una demanda de abeja en Europa que es espeluznante, increíble la demanda que tienen, y tenemos un sitio aquí en la costa con el eucalipto para producir abeja temprana, que un apicultor que lo haga bien puede, digamos, que generar enjambres cuando empieza la primavera en Francia. Es decir, tú generas enjambres igual ya nacidos del otoño anterior, pero con el eucalipto los pones a punto, y cuando los franceses empiezan su temporada, tú ya puedes entregar esos enjambres en abril. Bueno, pues esto lo vamos a cortar porque entonces me van a salir competencia y no puede ser. No, pero sí. Es decir, la costa asturiana es un sitio para producir... Bueno, y hablando de las cosas, la abeja da dinero, vendida como abeja también, no es tampoco barato. O sea, la abeja vendiendo núcleos y tal... No. Cuidado, pero yo, por ejemplo, cuando la gente se me queja de los kilos de miel que saca o no saca y demás, ¿vende núcleos? Es que sí. Vende enjambres, vende paquetes. Claro, sí. El problema que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, que no tenemos suficiente... primero, que solo tenemos un colmenar. O sea, ya dificulta a la hora de hacer un enjambre en el mismo colmenar, ya es peor que si tienes un colmenar lejos y te las puedes llevar. Se dan peor. Entonces, primero tenemos ese problema. Y segundo, que no tenemos tampoco un colmenar... estamos trabajando en ello, pero de momento no tenemos un colmenar suficientemente grande como para abarcar un mogollón. Yo si no lo haría, si no cojo tal y empiezo a partir, pum, 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 y hago un colmenar de núcleos. Pum, 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 y venga, y a sacar. Porque es que dan dinero, yo también lo pensé así muchas veces, digo, joder, aquí hay gente que está haciendo un dineral. Bueno, hombre, hay apicultores, sin ir más lejos, en Cantabria y por ahí, que están vendiendo 1.500, 2.000 enjambres al año en Francia. Y no venden más porque no producen más. Pero digamos, vale, vamos a hacer una tal, 1.000 enjambres, ¿a cuánto? Como poco. O sea, depende mucho de la fecha. Bueno, digamos, a menos de 50 no vendes, ¿o sí? No, mucho más. Por eso, a eso voy. En Francia estaban vendiendo ahora al por mayor comprando 80 euros. 80 euros, o sea, que es al prácticamente... por mayor, que es prácticamente como se venden aquí dos, o sea que... No, al por mayor 80, pero estoy hablando que son gente profesionales que también te exigen una calidad. Claro, lógico. No puedes ir con 3 cuadros ahí mal de mierda, no. Claro. Tienes que ir con 5 cuadros y 3 de puesta y bien, un enjambre bueno, y sí que te lo tal. Y encima es que parece una guasa, pero es que encima ellos valoran nuestra abeja negra, porque ellos ya la tienen como muy contaminada de otras cosas, y ellos quieren recuperar nuestra abeja negra. Entonces, cuando los que venden aquí, venden en Francia, dejan bien claro que es la abeille noire, abeja negra, y que no es la caucásica, ni la italiana, ni tal, que es y tiene demanda, y nos la quitan de las manos, estoy seguro. Sí, y la verdad que tampoco es no sé, pero un todoterreno con un remolque, porque esta gente, por ejemplo, entrega la abeja, la entrega a las tantas de la mañana, pues no en la misma frontera, pasada para allá o para acá, pero quedan en un sitio ahí. Y tú cuando miras que con un todoterreno y un remolque puedes llevar estos 150 o 200 núcleos,
que no tal, que en plan ligero. Pero sí, multiplica 200 núcleos por 80 euros para el núcleo. El porte que haces es mucho dinero, ¿eh? Claro. Es una noche, es un palo, pero... No, bueno, tampoco tanto palo, coño, me cago en la mar. Que sí, que están en la mina. Pero que te quiero decir que, bueno, yo he ido a entregar núcleos a Francia y yo lo veo, es decir, que es tirar para allá y te están esperando y te están pidiendo si no puedes tener más. No los tienes porque no los puedes sacar de debajo de... Mira, no está apuntada esta pregunta, pero como viene un poco al caso, yo defiendo la abeja nuestra de aquí. ¿Por qué? Porque a mí no me parece muy lógico. Esto es relativamente una pregunta. Te digo lo que pienso, pero tampoco siento cátedra. O sea, es mi opinión. No me parece muy lógico traer abeja rubia, abeja no sé qué, abeja tal, de otros sitios que no está tan adaptada aquí, y menos en Asturias, que aquí cambia el tiempo de aquí para mañana y a tomar por culo. A la abeja de aquí es dura, yo considero que la abeja de aquí es un morrillo. No es tan blanda como la abeja rubia. Yo te voy a ser más fácil, debería estar absolutamente prohibido. Vale. Por una razón, porque yo puedo traer una vaca limusín. Pero el día que no quiera tener limusín, como encargarme la vaca tal y cual. Pero en el momento que me traigo una raza de abejas, yo no puedo, todo. Se va a mezclar y se va tal. Ahora mismo, como viene muy poco, digamos que no hay potencial genético que tenemos es capaz de librarlo. Pero no me gustaría ver que se tal. Yo tampoco, yo también lo pienso. Hay 2 o 3 cosas que yo, por ejemplo, por ley las prohibiría. Una sería en defensa de ese patrimonio que tenemos, que yo creo que por ahí tiene argumentación para prohibir que entre otra abeja que no sea la negra. Eso sería un tal. Y por ejemplo hay otra cosa que estoy viendo y que la gente no se da cuenta, que ese potencial que te digo yo de criar abejas a base de eucaliptos, resulta que ahora el eucalipto que están sembrando es un clon que no florece. Ya. Y yo mañana mismo lo prohibiría. Yo no sé cómo la administración no lo prohíbe. Es decir, nadie lo ha pensado ni nadie lo ha mirado para ello. Porque ya se les ha dicho que tengan cuidado con el detalle. Y resulta que ahora mismo el eucalipto, mira que da poco, pero lo poco que nos da, nos lo están fastidiando. Y todo por una cuestión económica, porque ese clon está patentado y lo vende ENCE y quiere aprovechar a vender, a ganar hasta la última peseta con el clon. Ahí, metiéndote en fregados. No me meto en fregados. La verdad es como son hechos. Es así, punto. Y a veces cuando hablo cosas, son hechos. Es decir, ese clon lo vende ENCE, punto. Fuera de ENCE no lo compras. Y ese clon, dudo mucho, yo pongo mis dudas que sea todo verdad lo que dicen sobre su producción, su resistencia a enfermedades y demás, pero... No dudo que hay un problema con él aquí que no debe... Por ejemplo, en Asturias solo podemos poner un tipo de eucalipto, el globulus. Los otros que aguantan más el frío se prohibieron. ¿Por qué? Porque iban a competir con el castaño y con el roble. Y como no queríamos eso, se prohibieron. Y resulta que tú aquí solo puedes comprar globulus. Y ahora nos meten un globulus que no florece, pues yo también lo prohibiría. Es decir, no dejar algo más, coño, para los demás. Te entiendo. No hay más. Vale, pues ahora, hasta aquí yo creo que va muy bien, ¿no? Muy interesante todo. Tú dirás al final. ¿Sí? Bueno, yo al final, a mí me gusta, ¿sabes? Venga, gustándome a mí, va bien. Exactamente. Vale, pues entonces ahora vamos a pasar, porque tú, te voy a decir, te voy a presentar así como, o sea, tú sabes muchísimo de velutina, incluso, o sea, ¿no? Vamos a ver, yo cuando me jubilé, mi intención y mis planes de jubilación era dedicarme a la barroa. No, lo tenía medianamente claro, de dedicarme a valorar cosas de la barroa y qué podíamos hacer con ella, no temas... Madre, espera, que quiero que la gente que está viendo esto se dé cuenta de la persona que estamos trayendo al canal. Una persona que cuando se retira, lo que quiere dedicar cuando se retira es a estudiar la barroa. Sí. O sea, este hombre hemos traído. O sea que... Lo que te comentaba es que yo tenía unas cuantas ideas con la barroa que quería ver qué potencial tenía de con eso, qué se podía hacer. Y se me cruzó la velutina. Yo conocí la velutina en el 2009 en Francia. Y la verdad, como apicultor quedé alucinado. Alucinado de asustado. De asustado, claro. Sí. Y sabía que iba a llegar. Lo que sí es cierto que nunca pensé que iba a llegar tan rápido.
Yo pensé que iba a tardar más. Ah, sí, pues mira, yo pensaba que era lo contrario. Yo pensé que iba a tardar más en tener ese problema aquí. ¿Y qué va? Que tardó menos de lo que pensaba. Y se dio la casualidad que cuando llegó la Barroa aquí a Asturias, yo era el ciego en el país de los... el tuerto en el país de los ciegos. Sí, eras el que sabía un poco, donde no sabía nadie nada. Donde nadie sabía nada, absolutamente nada. Y se me ocurrió dar una charla en la escuela para los chavales, y allá le fueron con la historia a los de la Consejería de Medio Ambiente, y me llamaron para dar alguna charla, alguna formación, y desde entonces me metí con la Barroa. Con la velutina. Con la velutina, perdón, sí. Con la velutina. Y eso a lo que me dediqué, a dar formación, charlas, a quitar nidos y a ver qué soluciones tiene y lo que podemos hacer con ella. Ya te digo, mira, para la gente que... Los que les esté tocando saben de sobra lo que es la velutina, pero hay mucha gente, a lo mejor del sur, a lo mejor de Latinoamérica, que a lo mejor no sabe la historia esta de la velutina, a lo mejor ni siquiera sabe, les pondré una foto, pero a lo mejor ni siquiera saben lo que es, ni cómo llegó, y estoy seguro que tú te sabes más o menos la historia. Bueno, que lo que sí es cierto es que para nosotros la velutina es algo muy concreto, pero hay 16 especies de velutina en el mundo, y acaba de llegar a España otra, que no es la velutina, pero es la orientalis, que es... Para el caso es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Y va a ser igual. Es decir, yo creo que muchas veces esto se debe al cambio climático, porque igual la velutina hace 50 años no hubiera prosperado. Que prosperar sí, pero que prosperar como prosperó no hubiera prosperado, eso seguro. Y lo que nos queda ahora mismo es aprender mucho sobre ella y qué se puede hacer, cómo nos podemos defender. Pero bueno, hemos evolucionado mucho. La velutina se dice que llegó, ¿cómo fue? Hasta Italia en un barco hasta Francia. Llegó a Burdeos en un contenedor de tiestos. Ah, mira, pues entonces estoy engañando a todo el mundo porque siempre digo de madera. No, eso está estudiado, Llegaron 2 contenedores, no se sabe cuál de los fue, que llegaron al puerto de Burdeos y los abrieron como a 200 kilómetros al sureste, en un pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo. Sí, bueno, no importa. Eso fue en el 2004. 2004, En el 2004. Estamos hablando de hace casi 20 años. 2004, ¿eh? 18 años nada más. Y cuando llegó la descubrieron pronto, pero no le dieron importancia, ¿no? La relevancia tal. Cuando quisieron darse cuenta de lo que pasaba, ya era tarde. Y después, digamos que en el 2006 llegó a los Pirineos y en el 2010 entra en España. La velutina entra en España en el 2010. Creo que hizo País Vasco y luego... nos salteó a nosotros, ¿no? Fue País Vasco y luego fue a Galicia, te ¿no? Lo cuento. Muy raro. En el 2010 aparece en Navarra, por el verano, en agosto, por ahí por el verano del 2010, aparece un nido, en agosto del 2010, y en diciembre del 2010 aparece otro nido en el País Vasco, en el mismo año. Y en el 2011 aparece en Bayona, en Bayona, Galicia, ¿eh? Y en el 2012 salta a Burela, a Lugo. Es decir, que es como... digamos que es ella aprovecha... Yo siempre dije, por lo que se sabe hoy, que es un buen inquilino de los barcos de pesca y de los camiones de madera. Entonces, en barcos de pesca saltó a Mallorca, saltó... ¿Tú crees que coincidió, no? O sea, que coincidió que fuera para ahí, no fue una cosa... No, las velutinas van mucho al pescado. Tú si vas a los puertos de pescado, yo tengo oído, ves en las cajas al olor del pescado, ves cientos de velutinas, cientos, al olor, ¿eh? Entonces, claro, si la pillas en un barco y el barco sale a la mar a entrenar, cuando se quiere dar cuenta ve que no tiene para dónde ir más que en ese barco y acaba. Claro. Y después a la madera van mucho, porque se ve. Cuando hay talas de madera, ellas van ahí a la resina o van a invernar dentro de las pilas de madera y demás. ¿Se dijo en algún momento que pudo haber venido en un barco entre los restos de madera, entre el serrín y todo esto? ¿O me lo estoy inventando yo y me ha llegado a mí de...? Yo las especulaciones las especulaciones... No, en Francia vino por contaminación ellas mismas volando. Sí. Porque a los Pirineos había llegado en el 2006, llegó pronta, hacen 50-60 kilómetros. A Navarra, al País Vasco y a Navarra llegaron ellas. Lo que pasa que a Bayona se piensa que debió llegar por barco. Y después a Burela, con ENCE y demás, los camiones de madera también se piensa que llegó en camión de madera. Pero en barco se mueve mucho, porque las entradas en Mallorca, en Italia, en Inglaterra, en Ámsterdam, en Ostende, en Francia, en Bélgica y demás, fueron focos introducidos por el puerto.
Entonces, por barco... ¿Tú crees que es cuestión de tiempo que acabe bajando al resto de España? No, sí y no. Vamos a ver. Hay una cosa que eso lo suelo explicar muy bien en las charlas. La velutina no tiene problema con el frío. Es decir, ella en los Alpes la han cogido a casi 2000 metros y aquí a 1000 y pico metros la hemos tenido. Entonces, ¿qué quiere? ¿Humedad? ¿Qué quiere? Agua. Tú ten en cuenta que para hacer esos nidos de papel, ella tiene que roer corteza y masticarla con agua. Entonces, claro, el Mediterráneo para ella es un sitio hostil. ¿Por qué? Si hay agua, pero... No hay tanta agua. No hay tanta agua. Es decir, el ambiente tan seco no hay... bueno, ya te veo venir, sí. Tal. Sin embargo, el Cantábrico y el Atlántico, vamos a ver, hay un ejemplo fácil de ver. En el 2010 entra en País Vasco y Navarra. En el 2011 entra en Cataluña. Desde que entró en País Vasco y Navarra conquistó todo el Cantábrico, todo el Atlántico, Portugal, y está entrando en Extremadura desde Portugal. Sin embargo, casi no es quien a bajar de Barcelona para abajo. Sí. ¿Por qué? Por eso. El ambiente, no sé si el calor le afectará mucho, porque cuando son esos nidos tan pequeños no tienen capacidad tal, pero yo estoy convencido que es el agua. ¿Capacidad de qué? ¿De refrigerarlos? De refrigerarlos. Está la reina sola, no es capaz de refrigerar esos sitios y demás y tal. Yo estoy convencido que es más el agua. Igual el calor. Oye, el frío no es problema. A mí me encaja. O sea, no. Según me lo estás diciendo, no lo sabía. Según me lo estás diciendo, coño, cuadra. Lo que no quita que igual es una conquista más lenta, pero llegará. Llegará, yo también lo creo. Es decir, nada. Por ejemplo, ahora mismo León, Zamora, el Bierzo sobre todo está absolutamente conquistado. Valencia. ¿El Bierzo está conquistado? El Bierzo está muy conquistado, tienen ya mucha avispa. Anda, coño, pues no sabía. Valencia. Una cosa que nos extrañó es que en Burgos, con lo frío que es, entrara como Pedro por su casa. En el frío no la paró. Hostia. Burgos no fue lo primero de Castilla y León que conquistó. Y Burgos es muy frío. Y Burgos es muy frío. Y pues nada, sí, fue uno de los primeros sitios que conquistó. Y vino hacia Palencia y después nada. Sin embargo, por ejemplo, mira, de León, lo que es la zona del Bierzo, que es un ambiente más húmedo y demás, sí, lo conquistó sin problemas, pero tierra de campos y todo eso le está costando más. Ten en cuenta también que esa meseta castellana tan desértica, sin árboles y demás, le va a costar. No hay zona verde donde se pueda ocultar. Pero al final llega. Al final llega. O sea, que la gente que se prepare. No. O sea, al final llega. Exacto. Si tú estás en esto y tal, prepárate porque te llega. Lo que pasa es que esto aquí, preparar, no te puedes preparar. Bueno, pero puedes aprender y que no te pille de cero. Sí, puedes aprender. Yo el año que viene, ya te digo yo que lo voy a hacer mejor que este. No, todos. Entonces, todos. Si tú ya lo vas sabiendo. Si yo soy el primero. Mira, hace ahora 3 años vino un apicultor de Navia, que se dedica también a esto de las avispas, y me dice, oye Juan, con una escopeta de perdigón matas un nido. Ya, Marino, voy a matar un nido con una escopeta de perdigón, déjate de eso. Que sí, Juan, créetelo tal y cual. Y dijo la palabra mágica, voy y te lo demuestro. Pues ven, que ya te llevo yo uno, no te preocupes. Que ya te busco. Ya te busco. Y la verdad que para no echar una mano, le busqué un nido ahí en el puntal, que luego se midió, era grande, a 27 metros de altura, en un calital. Hay un nido tal. Y nada, vino con la escopeta, le pegamos unos tiros, yo marché convencido que aquello no había funcionado. A los 4 días que pasaba cerca, digo, voy a ver el nido. Ya me mosqueó a mí, aquel día ya me mosqueó. Al día siguiente, sí, se veían caminar, pero no se veían volar. Sí. Se les veía caminar por encima del nido, pero no se les veía volar. Al día siguiente ya fui con una escopeta, sin veneno, pero con una escopeta, con unos prismáticos y con el teleobjetivo. Y le metí unos cuantos tiros. A ver si se movía aquello, ¿no? Y aquello estaba muerto. Claro, yo aquel día descubrí que con muy poco veneno, tú matas un nido de avispas. Aquel día lo que decidiste voy a llamar a Marino, sí, que era que sí. Y no, con muy poco. Automáticamente, ese mismo año compré una escopeta, hice 30 nidos, pesando el veneno. Vale, pero ¿y tú cómo lo mandas? O sea, ¿en el perdigón? ¿En la parte de atrás del perdigón? En el culo del perdigón. En el culo del perdigón. No hay mucha gente con muchos inventos, no hacen falta. ¿El culo del perdigón? En el culo del perdigón. ¿Unos cuantos gotes? Una. ¿Una gota? Te lleva una gota de... ¿Una gota? Es un gel, una gota, no lleva más.
Lo he pesado, y porque yo se lo llevé a medio ambiente, lo he llevado a medio ambiente y les dije, hice 30 nidos y he usado medio centímetro cúbico de imidacloprid al 2%. Sí, quiero decir que con, no sé, los números, si echas ceros, la cantidad de veneno es nada. Y funciona, porque de 30 nidos que hice, funcionó en 28. También es verdad que, por ejemplo, yo allí tenemos, y digo, y no lo ves. No lo ves. Es que está, y encima hay monte para allí. Que en caso de que estén en el monte y de que estén para allí, tienes que desbrozar medio monte para llegar. Y no puedes verlo. No, ahí te equivocas. ¿Sí? Ellas nunca van a estar en medio del monte. Siempre tienen el vuelo. Tú, si ves esos árboles, nunca van a estar dentro, van a estar de donde pueden volar hacia afuera. Hombre, no en los 100 casos, pero en 98 casos ellas están desde... no van a salir esquivando árboles. Digo, yo les busco y no los veo. No. Y no los ves. Y tienen que ser grandes. No. Y tú los buscas arriba, pero igual están en el suelo, ¿eh? También. Claro, por eso. Es que... No, tal. Es que no Entonces, puedes... ¿Y qué haces? Es que... eliminar los nidos cuando se descubren, eso, pero hay que descubrirlos. Muchas veces da más trabajo encontrar el nido, aunque la gente te dijo que lo había visto en tal sitio y tal. Yo ya te digo, yo los busco y no los... Otro sistema, por ejemplo... Mira, lo de eliminar nidos sí que hemos avanzado muchísimo. Porque lo de la escopeta tienen que autorizarte a hacerlo, ¿eh? Sí. No podemos cualquiera coger una escopeta y tal. Tiene que autorizarte el alcalde del pueblo, y normalmente autorizan si estás en una asociación, en un... Sí, que no seas cualquiera. No un particular. Es decir, claro, tienes que estar incluido en una asociación o una empresa o protección civil o empleado municipal. Eso es lo que te exigen para poder disparar. Bueno, que tampoco es tanto. No. Yo ahora mismo he creado un grupo de protección civil en Villaviciosa para las avispas. Así de fácil. Y ya somos 3 que nos repartimos para no andar por carretera todo el día. Es decir, cada uno nos cogemos una zona y tal. Y dispararle un nido es relativamente fácil. Hay que tener unos cuidados, ¿eh? No nos vayamos a engañar. Yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, a ese árbol que está allí, que estamos aquí a 30 metros, desde aquí lo disparo, sin problema. Pero no lo haría nunca. Porque al tercer disparo ellos empiezan a buscar... y se te comen. No. Toda esta gente que está por aquí, a ti, tal cual. Entonces yo busco, cuando no haya gente, me meto ahí detrás de un seto, tal y cual, y disparo desde allí, y ellos me buscan, pero no me encuentran. Pero hay que saber un poco, pero fácil es. Me buscan, pero no me encuentran. Fácil es. Y además que hay otra cosa también que hay que explicarle, y eso, por ejemplo, para eso valimos mucho los apicultores que sabemos leer las avispas. Es decir, que tú llegas a un nido y ya ves que no están tranquilas, que ya están nerviosas, que pasa algo, y uy, hoy mejor no hago nada. Sí. Porque sabes que están... Sabes si se me come. Sí, como cuando vas a los colmenes y dices tú, uy, hoy está tonto. Vale, hoy voy a tomar café y vuelvo mañana. Sí. Pues eso pasa con ellas también. Y eso ves. Eso se ve. Entonces, yo ahora, por ejemplo, estamos utilizando otra técnica que es invención mía, pero estoy intentando que se generalice. Lo llamo el torpedo velutina, con una caña de pescar. Ah, coño, lo vi. Hasta los 15 metros llegamos en nidos, y es mucho más efectivo que la escopeta todavía. Entonces, por ejemplo, ahora en Villaviciosa... Pero ya tienes que estar debajo, ¿eh? Relativamente. Pero es que no se entera. Ya, bueno. Tú pinchas eso con un poco de... Que no le metas golpe. No, golpe nada. Pinchas con suavidad. Lo pinchas, te retiras y te vas, y a todo lo más sale una avispa a ver qué pasó. Pero no hay el revuelo de avispas para nada. No se enteran. Entonces, eso, por ejemplo, ahora que llega en Villaviciosa, cuando empiezan a retirar a la gente la manzana, además que van por los manzanos, que empiezan a aparecer nidos tal y cual, esos en 30 segundos te cargas un nido y no se entera. ¿En 30 segundos? Lo que tardas en coger una caña, tirar para arriba y pinchar. ¿Pero qué? ¿Al momento? Bueno, no, el veneno que inoculas. Eso. Lo que pasa es que la cantidad de veneno que inoculamos es nada, es menos de 1 gramo. No sé, depende un poco del tamaño del nido y lo haces un poco a ojo. Pero lo que tienen las técnicas del perdigón y la técnica del torpedo este que digo yo, es que utilizamos muy poco veneno. Y otra cosa que yo sé que tiene que llegar, que es cuestión de tiempo, que es el troyano. El troyano. Porque todo lo demás, toda la guerra que estamos haciendo ahora mismo con la avispa, los apicultores, es una guerra defensiva. Es decir, las trampas de coldo, las arpas y demás son para defenderte de ellas.
y hay que pasar a la ofensiva. Y la ofensiva es el troyano. Lo que pasa que hay que buscar, y no lo tenemos todavía, un sistema de troyano que funcione y que no suponga un peligro para el medio ambiente. Entonces, lo estamos investigando, ¿eh? El problema para el medio ambiente son los velutines y el problema para el medio ambiente. Eso es lo que me decía, por ejemplo, mucha gente que me quiere defender que las trampas son un problema. Digo, mira, hay un estudio en Cambre, en Galicia, que un nido de avispas, si llega al tamaño grande, es capaz de consumir en una temporada 8,5 millones de insectos. Entonces, ¿cuántas botellas llenas de insectos tienes que llenar por cada avispa que coges en una botella? Es decir, por tal. Lo que sí es verdad que las trampas tienen su época, es decir, a partir de mediados de mayo habría que retirarlas. Hostia, pues yo cojo mucho todavía, ¿eh? Pero ya no solucionas nada. No, claro, no solucionas, pero ya no son reinas. Pero yo en el colmenar tengo y cojo. Sí, o sea, ya te digo yo, y si les quito... En el colmenar para defenderte, no es lo mismo, no, yo hablo de la gente que ponga por ahí. Sí. Yo ya te digo, yo en el colmenar tengo y cojo. Y llena. Yo, por ejemplo, yo ya lo tengo bastante desarrollado, ya tenemos trampas muy selectivas, ¿eh? Ya hay trampas muy selectivas. Sí, te vi algo que metías también como con bridas, puede ser, lo soñé eso. Sí, pero ya evolucionó. Hay mejor todavía. Hay mejor todavía. Ahora mismo, sobre todo el calibre del calibre del agujero, que ahora ya lo hacemos con impresora 3D. Pero si conoces a alguien que te lo imprima, el archivo ya se pasa. Pero bueno, eso llegará el momento en que se pueda... Que sea más accesible para todos. Es que yo, el molde, para extrusionar esa pieza que te salga a 20 céntimos, la pieza, y poder pasarla a 20 céntimos, hacer un molde de esos cuesta 3 o 4 mil euros. Y claro, yo no lo puedo hacer. Claro, lógicamente. No lo puedo hacer. Pero me pasa lo mismo con el torpedo, es decir, el torpedo velutina, yo paso el archivo en 3D para que quieran imprimir, les doy torpedos a la gente, se los estoy dando para el que quiera probarlo, para ver si le interesa o no le interesa, pero lo que no puedo yo gastarme 5.000 euros en algo que después yo no puedo vender. Claro. Ya, además no lo puedes vender, exactamente. Estoy jubilado. Claro. Ahora, que a la gente que le gusta el sistema, digo, mira, yo te lo doy, lo pruebas, y es cuestión tuya, búscate a alguien que tenga una impresora 3D y lo imprimes. Pero bueno, entonces, te voy a hacer aquí la pregunta, porque claro, impresoras, ya estamos en impresoras 3D y la Virgen. O sea, fue lo que dediqué yo el invierno pasado. Claro, pero quiero decir, yo... cuando llegué el invierno pasado, yo no sabía lo que era una impresora 3D. Sí, ¿no? Pues... y cuando me vi ante la necesidad, tal, y mira... Estoy aquí, algo para enseñarte. Ah, mira, coño, enséñalo a la cámara, enséñalo, ahí. Bueno, sería esto. Estos son los torpedos que hago. Ahí, bien, se ve bien. Para meterlos en los nidos. Esto le metes gel de cucarachas, ¿sí?, con una caña de pescar que tiene 15 metros la caña. Es decir, llegas a los 17 metros, se lo metes en el nido y tal. Pero bueno, esto tuve que meterme en diseño 3D y en una impresora para hacerlo. Porque yo sabía cómo era, sabía cómo tenía que ser, sabía tal, pero no existe. Y ahora, claro, lo bueno sería poder un molde de extrusión, mandarlo a que te lo tal y que te hagan 20.000 piezas de estas que saldrán a céntimos. Ya, claro. Entonces, a ver, ahora que se ha caído el perro, que hicimos ahí un pequeño parón, claro, estamos aquí en impresoras 3D, pero voy a preguntarte, para la gente normal, como puedo ser yo, ¿qué sería lo correcto para la hora de defenderse en un año de las velutinas? ¿O qué se puede y qué es correcto? ¿Qué funciona aunque no se pueda? Eso si tú lo sabes. Vamos a ver, no soy el único, estamos unos cuantos apicultores investigando el tema del troyano. Sí. Estamos investigando. El día que tengamos un sistema que sea defendible, vamos a ir a medio ambiente a explicar lo que hay, lo mismo que hice con la escopeta. Sí, lo de pegar tiros a los nidos, medio ambiente no lo veía y tal y cual, pero cuando les dije, oye, que utilizo medio centímetro cúbico de veneno y me cargo un nido con cierta comodidad, hombre, ellos pusieron las condiciones que había que cumplir para hacerlo y se permitió. Pues yo me temo que el tema del troyano, si somos quienes
y un sistema que funcione, por lo menos en una proporción alta de casos, un sistema que funcione, que no se gaste veneno y que no sea muy peligroso para el medio ambiente, sí, pues lo utilizarán. Vamos a hacer un inciso de explicar lo que es un troyano, que un troyano es... cargar a la avispa con veneno y que lo lleve ella a casa. Exacto, o sea, tú coges la avispa, le pegas ahí un piquín con veneno y ese veneno lo lleva a casa y como que lo reparte por el nido. Porque claro, es que mucha gente... Yo no creo que lo reparta, ¿eh? ¿No lo reparte? No, yo estoy convencido que el secreto es que esa avispa se muera en el nido. Y entonces, al morirse en el nido, estoy convencido que la canibalizan. Y al canibalizarla se contaminan. Hostia, pues yo contaba con que lo expandían por la... No. Nosotros lo hemos visto en el colmenar. Una velutina cazando a otra velutina. Sí, eso yo lo he visto, Eso yo lo he visto, Y nosotros matar una velutina, dejarla encima de una tapa y venir una velutina y marchar con ella. Que yo me quedé asustado, digo, coño, ¿qué cojones pasa? Pero pasa con las abejas, ¿eh? Tú cuando haces un rascalacría, como hablamos tal, si tú vas 3 días después, el cuadro está limpio. Pero eso es para limpiar. No lo tiran, ¿eh? Lo canibalizan. Hostia, pero yo he visto, por ejemplo, pupa, sacándola volando para afuera. Ves la pupa, pero todo lo que había allí, la jalea y lo que hay, eso se reutiliza. Hombre, ya, todo. claro. No, eso se reutiliza. Sí, todo. Hombre, sí, eso sí, claro. Entonces, lo que sí pasa, por ejemplo, con la velutina, es decir, hay una cosa que la gente no sabe, y es que las avispas no tienen estómago. Es decir, las avispas, digamos, en la cintura esa de avispa, por ahí no pasan sólidos, no pueden pasar sólidos. La avispa lo que tiene que comer es líquido. Entonces, ella no tiene estómago. Entonces, lo que hacen las avispas es coger la comida de la abeja, desperdician en el sitio, ya para no cargar con ello, la cabeza, las alas y las patas, y el abdomen, y solo llevan el tórax. Es decir, solo llevan donde están los músculos de las alas, los músculos de las patas y los órganos. Es decir, llevan lo bueno. Sí. Donde tiene la chicha. Se lo llevan al nido. Y cuando llegan al nido, lo mastican y se lo dan a las larvas. Masticado. Y cuando una avispa necesita comer, lo que hace es ir a una larva, le acaricia la cabeza y la larva le regurgita una bola líquida ya digerida. Sí. Eso es la trofalaxia. Estábamos en que la avispa se lleva la parte buena y la mastica y la da a las larvas. Las larvas la digieren, que son las que tienen el estómago, y la regurgitan y la dan y alimentan a las adultas. Entonces, claro, eso para cuando hay un veneno en la colmena, eso es el reciclaje ese, es lo que acaba con el tal. Hostia. Si no, no se puede explicar que medio gramo de veneno al 2% acabe con un nido como una bombona butano. No, las cosas como son, no se explicaría. Sí, no se explicaría, sí. Bueno, pues entonces, estamos en trampas, hay que poner seguro sobre... Bueno, en colmenares se pueden poner siempre. Sí, la gente en particular, y yo veo, la gente pone trampas, pero las pone mal. Eso es otra cosa que hay que decirles. Hay que ponerlas de febrero a mayo, pero hay que ponerlas entre las flores. Es decir, no se trata de poner 20 trampas aquí y aquí, que no hay ninguna flor, no valen para nada. Yo aquí, por ejemplo, sí vale también ponerlas en el agua, cerca del agua, porque las avispas van mucho al agua. Pero, por ejemplo, yo aquí no veo ni camelias, ni veo limonelos, ni naranjos, ni aquí trampas no caben. Es decir, no... Porque una avispa que va volando por ahí va buscando flores. Entonces, ella olerá la trampa cuando está a 1 metro de las flores. Ya que tiene que pasar y no va a venir aquí para nada. Ella cuando vuelve no ve flores aquí, no viene. No va a parar. Irá al agua sí. Eso sí que es un buen sitio. Entonces, lo que hay que es trampear. Hay apicultores que están trampeando kilómetro y medio alrededor de su apiario, cada 400, 500 metros colocando para defender esa zona, y después yo creo que tendremos que dar con un troyano. Sí, es que si no se puede. Yo también estoy de acuerdo. Lo que pasa es más... Puedes controlar un poco, pero... Hay una cosa que es aún peor. Vale más explicarle a la gente cómo se hace bien que dejar que la gente lo va a hacer y lo va a hacer mal.
Ya, eso sí. Yo estoy viendo y reuniendo con gente porque veo hacer cosas que son poner cebaderos también con la rigel y tal y cual que lo están haciendo, y eso es una salvajada. Eso es una salvajada. Sí, ¿por qué? Porque al final van más bichos que las avispas. Porque si tú pusieras el tal y estuvieras ahí y tal, pero no. Decir, o sea, ¿no estás de acuerdo con los cebaderos? O... Con los cebaderos estoy absolutamente en desacuerdo. Con el veneno puesto en el cebadero estoy absolutamente en desacuerdo. Absolutamente en desacuerdo. Es decir, yo, una cosa es inocular el veneno en la avispa y que lo lleve para casa, y otra cosa tal. Y si lo vas a hacer en un cebadero, joperas, no se debe, pero estate tú allí y cuando no estés, quítatelo. Bueno, algunos se ha cargado alguna colmena, ¿eh? Yo conozco casos que se han cargado colmenas. Joder. Sí. Y puedo darte Coño, nombres. pero quiero decir, si tú le metes al cebadero, le metes un alcohol, o sea, Ya, le metes, pero, o tal, no, la abeja no va. Mira, en este caso que te estoy hablando, es de Villaviciosa, lo hizo y se quedó sin colmena. Pero metiendo alcohol, tendría mucho hambre. No, trajo unas abejas nuevas y no sé por qué. El año pasado, el año anterior le había funcionado y al año siguiente no le funcionó y se cargó las colmenas. Ya, pero es raro, coño. O sea, tendrían hambre o algo tuvo que ser ahí, o estaría muy débiles o lo que sea. Pero no se fueron puede, a la desesperada, mira, no se puede dejar un veneno en un cebadero ahí a disposición, porque igual van hasta pájaros. No. Una cosa es los que inoculan el veneno directamente en la avispa, que lo lleven, y el que le corta las patas, y el que hasta hay un invento para que colgarle el veneno del cuello, que se lo lleve. Sí, eso con un hilo, ¿no? Sí, pero no lo veo yo muy... pero bueno, pero sí. Pasa. Que existe, pero de ahí a poner un cebadero, no. Eso sí que no lo veo. No, llegaremos a tener porque es la única solución. Un troyano bueno, ¿no? Un troyano bueno. Es la solución. Sí. Yo estoy de acuerdo también. Yo creo que se puede a lo mejor más o menos controlar, pero no tanto. O sea, al final, era lo que decía, lo hablábamos tú y yo un día. Sí. Digo, coño, todo lo que hacemos, todo lo que estamos aquí, porque y encima, que no es que no estemos, ¿sabes? Estamos todo el puto día. Digo, todo lo que hacemos, todo lo que tal, sí, hombre, algo resulta. Imagínate si no lo hiciéramos, pero es que tampoco es que sea... La gente que lo hace y está encima de ello, las colmenas no se desbloquean, ¿eh? No, a nosotros no se nos bloquean, pero por eso, pero hay que estar. Y como te descuides un poco... Hay que claro, estar. La cosa es que como te descuides un poco, cuidado. Bueno, y pasa otra cosa que ocurre, y es que tú, por ejemplo, mandas unos troyanos y resuelves el problema, y estás 3 semanas feliz, ni una avispa, y de repente vuelve. Pues no me ha pasado eso nunca. Pues pasa. ¿Y por qué vuelven? Porque son de otro nido ya. Es decir, que no... lo que no me ha pasado nunca es tener 3 semanas sin ver una. Eso no me ha pasado jamás. Eso sí, pues no me ha pasado. Sí, eso sí te puedo pasar gente que me manda los vídeos. Sí te digo que existe, y además yo también sé de gente, pero... Que me manda los vídeos. Yo también sé de gente, pero no, a mí no me ha pasado. A mí no me ha pasado. Nosotros experiencia la tenemos en invierno. Sí, en invierno cuando ya tal... Pero no, a mí, de no ver una... Desde hace un par de meses para acá, de no ver una, no me ha pasado. Y mira que estoy allí todo el puto día y tal. Bueno, entonces... Ahora ya, yo creo que... Llevamos 1 hora con la tontería. Yo creo que ahora así un poco la gente ha aprendido un montón, más les vale haber estado atentos. Quería hacerte que nos cuentes alguna anécdota que tengas. Seguro tienes alguna anécdota con colmenas o con alumnos mira la cara ya, alguna anécdota seguro que graciosa o lo que sea. Mira, yo daba clase de apicultura y la teoría se la obligaba a todos. Sí. Pero nunca obligué a un alumno a meterse en el apiario. Joder. No. ¿Era obligatoria la clase de apicultura allí o qué? Estaba en la asignatura. Pero era obligatoria. Era obligatoria. Pero yo, por ejemplo, la teoría, vale, esa no te libras. Ahora, la práctica, si te da miedo por lo que sea, no tal. Y me acuerdo de un caso muy concreto, y él no quería. Digo, vale, tus compañeros y yo nos metemos en el apiario, pero tú no te vas a jugar. Tú te quedas allí. Y nos ves. Ahí, pero te estoy hablando como donde aquella pareja, a 70, 80 metros o 100 metros del apiario. Lejos. Y tal, y esperas ahí a que acabemos. Y sí, bueno, sí, pero yo no quiero entrar y tal. Y estaban en el apiario, aquel día estaban bastante revolucionadas. Y empieza a darme gritos. ¡Ah!
Prado, ¿qué? Y voy para allá, ¿qué pasa? Tal y cual, le pico una en medio de la nariz. ¡Calla! Yo no puede ser. Y yo temblando, digo, a ver si me va a poner una denuncia, una demanda. Ya. Fíjate. Tal. No era alérgico, no pasó nada, le puse un poco de pomada y frío y tal, pero dices, bueno, es imposible. La vida. Entonces, muchas veces cuando la gente te dice, oye, ¿a qué distancia me pongo? Digo, no sé, tú... ¿A qué distancia? No, te lo dicen, oye, por ejemplo, cuando los bomberos, cuando estamos quitando un nido, ¿a qué distancia ponemos la gente? Digo, no sé. Kilómetros y... Desaloja y no hay posibilidad. Siempre cuando me encuentro una me acuerdo de aquel caso porque lo pasé mal, ¿eh? Es que también acojona porque a ti, profesor y tal, y ahora, si no fue hace mucho, ahora cómo están las cosas, le da la ventolera, denunciarte lo que sea. No, bueno, yo lo que aprendí entonces que la próxima vez no le iba a eximir de poner el traje para esperarme a tomar por culo, pero con el traje. Con el traje puesto. Pero bueno. Oye, pues yo creo que muy interesante. Estamos muy agradecidos de que hayas, porque además tampoco pusiste ningún problema. Te dije tal, para mañana o para pasado. No. Sí. Hombre, eso es lo que tiene estar jubilado, ¿eh? Ya, bueno, también. Pero la verdad que muy agradecidos. Y nada, espero que tú también te lo hayas pasado bien. No, fue entretenida. Tengo ganas de verla, a ver. ¿Tienes ganas de verla? A ver, fue entretenida. Pondré un poco de musiquín así de fondo. Lo que quiera. Lo que quiera. Así que nada. Muchas gracias. Y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bueno, gracias a vosotros, ¿eh? Gracias. No, gracias a vosotros. No pasa nada. No, voy a llamar a mi mujer que anda por ahí perdida.